¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, ya hay gente ahí escrita, mira, Lenin, Marcela, Ronald. Sí, Qué bueno, ¿no? Empezamos 11:02 para que no, igual ahorita a las 11 en punto les decimos, bueno, a ver si se... sí. ¿Ya los empiezo a dejar entrar? No, 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 a las 11 en punto, si quieres, y les Ok, dices que damos solamente 2 minutos para que siga ingresando gente, ¿vale? va, que va. Amigo, ¿tú iniciaste la grabación del webinar? Amigo Nico, No, amigo, creí que había sido tú. a lo mejor solito se inició. ¿Será que cuando le di el tema de compartir la pantalla arrancó de pronto? Porque ahí fue cuando arrancó. Mm, Apenas leí compartir voy pantalla. a meter a Dani. Espérate, apenas leí compartir pantalla, me salió el aviso, ¿sí? Entonces, no sé. Ahí estás viendo pantalla y todo, ¿no? Sí, todo perfecto. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Listo, Dani, ya puedes, hablar. Tenía bloqueado lo del micrófono. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto, fuerte y Listo. claro. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, por dicha. Qué Con bueno, qué carreras. gusto. Y con carreras, para variar. No, está bien, es lo emocionante del día a día, dar a las carreras, Dani. Exacto. Ya tenemos ahorita 4 personas, por En el lobby. entrar, y Ok. y pues bueno, ya nada más ahorita que a las 11 en punto les vamos a dar acceso, y a las 11:02 iniciamos, ¿te parece bien? Sí, a las 10. ¿A las qué hora? O a las 10:02. Ok. Si quieres, das el inicio a las 10:02 y les damos unos 5 minutitos más para iniciar, ¿no? Bueno, O entonces sea, les damos, acceso en un minuto y les decimos que a las 10:05 arrancamos. exactamente, mejor. Va. ¿Te Ok, parece bien, ocupas, Nico? me dices si necesitas que te ayude a hacer la introducción, la bienvenida o algo, Sí, y yo con gusto. ¿qué te parece si lo das tú? ¿Está bien? Va. Listo. A Nada las más me ayudas a ingresar a la gente. sí, ahorita los ingresamos a todos. Perfecto. Nico, ¿ya andas por aquí, amigo? Ay, sí, tenía el micrófono en mute. Hola, Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Nico, cómo estás? Bien, bien, afortunadamente todo muy bien. Bueno, sí, si quieren 11 en punto, arrancamos dando la 10. bienvenida a Daniela y dices que arrancamos 11 y... 10. Es que 11 y... para nosotros son las 11, Dani, por eso. Ah, Ah, perdón. ok. Sí, Sí, Yo estoy súper discúlpanos, sí. confundida. Si sí, quieres, pero no, no, si no, le quieres, decimos que no vamos a manejar ahora, solamente decimos que en 5 minutos iniciamos. dale, yo doy la bienvenida si quieres, Listo. metes a la gente. Ya voy a meter a todos entonces, de una vez.
Buenos días, muchas gracias a todos los que se conectaron puntuales. Vamos a dar unos 5 minutitos para iniciar. Entonces, en 5 minutitos damos la bienvenida formal. Muchas gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. A todos muchas gracias por el tiempo que se dieron para asistir a este webinar, que nos va a estar apoyando Nicolás Gallo, que es el gerente de ventas de la zona. También está con nosotros Daniela Villalobos, que es la chica de marketing en Intrade. Dani, no sé, ¿quieras decir algo? Sí, claro, bueno, agradecerle a todos por acompañarnos. Como siempre, le agradecemos a CDI por el apoyo y la compañía con respecto a la asesoría y capacitaciones en todos los productos de CDI. Y si gustábamos inicio para al final del webinar dar un par de anuncios interesantes. Giovanni y Daniela, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. El día de hoy vamos a tener una charla sobre las novedades que tenemos nosotros en las soluciones de control de acceso. Y
si tienen alguna pregunta, la escribimos en el chat y al final la responderemos. Pueden que durante la charla se puedan ir respondiendo, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos novedoso para este año 2023. Entonces, lo primero es, la charla la voy a dirigir básicamente en 4 líneas de productos que nosotros tenemos. Una es Centauro, es el producto que más tiempo lleva con nosotros en las soluciones y es el producto que hoy en día ha sido renovado totalmente, ¿sí? Vamos a ver unas funcionalidades a nivel de software de cripto, Atrium, algunas funciones bien interesantes que van a complementar toda la solución de control de acceso. U4Go, que son nuestras soluciones de antenas UHF para el ingreso vehicular. Y con un diferenciador bien marcado en la industria que hoy en día ha hecho que migren a nuestras soluciones, porque lo que permite es que tengamos una muy buena fiabilidad en la solución y funcionalidad. Y por último, vamos a estar viendo una solución inalámbrica también de radio, que son controles remotos que se manejan o mandos, que se manejan también en ingresos vehiculares, pero con un diferenciador también bien marcado. Entonces, vamos a arrancar por Centauro. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Algunos de nuestros clientes, ¿sí?, ya han venido trabajando con Centauro. Y de lo más novedoso que tenemos es que durante mucho tiempo, para poder unir al software con el hardware, siempre se utilizaban interfaces RS232 o RS485, ¿sí? Y por esta etapa pasamos todos los fabricantes de control de acceso, ¿sí? Todos los fabricantes pasamos por esta etapa porque la tecnología en su momento, en que arrancó, estoy hablando de aproximadamente hace unos 20, 30 años, se utilizaban ese tipo de interfaces. Entonces, lo novedoso es que ya nuestro nuevo controlador viene con su interfaz de red. Aquí, que está en este punto, va a quedar totalmente en la parte superior izquierda. Si se dan cuenta, el puerto de Ethernet viene levantado. ¿Para qué? Para que cuando se haga la instalación y la conexión con el cable, necesitamos hacer un retiro del controlador, sea bastante fácil, ¿sí? Anteriormente lo teníamos acostado, entonces era un poco incómodo. Entonces, una de las grandes también novedades que tenemos, un adaptador de red que viene totalmente parado. Lo otro es que anteriormente el controlador tenía una capacidad solamente de 10.000 usuarios. Hoy en día este nuevo controlador ya tiene una mayor capacidad. En este procesador que estamos viendo ya viene para poder llegar hasta 50.000 usuarios. Entonces, en caso en que se pierda una conexión entre el software y el hardware, entonces el controlador va a poder funcionar autónomamente y va a poder tener capacidad de almacenar esos 50.000 usuarios. ¿Qué otra de las novedades vamos a encontrar? Que también la programación de los parámetros básicos va a ser a través de un navegador web, ¿sí? Una herramienta que existe. Y también que las actualizaciones de firmware se van a hacer vía web. ¿Eso en qué va a favorecer en el momento de hacer un mantenimiento de instalación? Que ya no necesitamos desplazarnos hasta el sitio, sino que directamente a través de una conexión remota, a través de un navegador web como puede ser un Google Chrome, un Opera, un Mozilla, un Safari incluso, vamos a poder hacer todas las actualizaciones de firmware de este controlador. Es lo primero que vamos a encontrar a nivel de hardware y de software en el controlador. Aquí tenemos un comparativo de lo que teníamos o lo que seguimos teniendo, ¿sí? Aunque le decimos que sigue siendo un antes, pero se mantiene. Es que nosotros teníamos nuestro controlador, el CTB900, y esta era la interfaz que nosotros utilizábamos. Era una interfaz de serial, un puerto DB9, una interfaz RS232, que convertía esa información del controlador a una conexión IP, ¿sí? Entonces, eso es lo que teníamos y lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Y de aquí se pueden desprender o derivar los 3 expansores. Entonces, podíamos tener configuraciones de una puerta con 2 lectores y con los expansores podíamos tener también hasta 3 puertas y todos eran lectores de entrada y lectores de salida. O podíamos tener 8 puertas si eran lector de entrada y push button de salida, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que vamos a poder hacer las conexiones? Entonces, primero, y algo que es muy ventajoso, es que los mismos expansores van a servir con el controlador. ¿Y esto por qué es bueno? Porque si un cliente ya tiene o está cercano a una capacidad de 10.000 usuarios en el controlador y necesita crecer,
y tiene una topología donde tenemos un controlador con estos 3 expansores, entonces solamente va a tener que reemplazar el controlador y los 3 expansores que tenían en puertas, torniquetes o plumas vehiculares, los va a poder seguir utilizando. Entonces, esto es lo que también es bien llamativo. Somos integrables hacia atrás. O sea, que si nosotros queremos actualizarle el controlador que hoy en día un cliente tiene, el nuevo controlador que es el C900IP va a poder recibir lo que tiene. No solamente a nivel de hardware, sino también el mismo software que tiene va a funcionar. No necesitan hacer adquisición de un nuevo software. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque queremos que nuestros clientes, cuando necesiten hacer actualización de tecnología o renovación tecnológica, una gran parte del hardware que se está utilizando también lo puedan mantener. Eso es algo muy importante, porque muchas veces cuando hacen renovaciones de tecnología, les toca casi que botar toda la infraestructura que tienen a la basura y no se puede reciclar o reutilizar lo que se tiene. Nosotros sí pensamos en esto y mantenemos tanto los expansores como los controladores y ya les voy a mostrar por qué. Entonces lo que podemos tener en un hoy o en un antes y lo que tenemos ahorita, ahora y va a seguir funcionando hacia el futuro. También cómo vamos a poder tener topologías o vamos a tener también combinaciones. ¿Cómo van a ser esas combinaciones? Entonces, por ejemplo, si un cliente tiene este tipo de topología, 4 puertas, ¿sí? Todas lector de entrada y lector de salida, y quiere crecer, puede entonces utilizar en unas nuevas puertas que se puedan colocar el nuevo controlador, ¿sí? Y va a poder también en una sola instalación tener lo que ya tiene e ir creciendo con nuestro nuevo controlador. Que si a futuro él quiere de pronto también crecer a nivel de usuarios y de puertas y ya este controlador no le da la capacidad, pues puede utilizar este nuevo controlador y reemplazarlo acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a poder tener y todo lo vamos a poder manejar en una red IP, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener a nivel de lo que es el nuevo panel de Centauro. Entonces, recordar, primero, mantenemos el software, el hardware y el software. Podemos hacer migraciones cambiando netamente el controlador o podemos tener combinaciones de los controladores actuales con el nuevo controlador. Entonces vamos a poder tener una muy buena escalabilidad si queremos hacer renovaciones de tecnologías en clientes que ya utilizan Centauro. Ahora bien, a nivel de licencia de software, también vamos a tener una nueva licencia donde vamos a poder llegar a una cantidad más grande, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a poder manejar con el software que se tiene en este momento, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a nivel de Centauro. Ahora bien, a nivel de lo que es U4Go o las antenas UHF en los accesos vehiculares. Entonces aquí vamos a ver una topología donde siempre vamos a tener lo que son los vehículos, donde vamos a tener este tipo de tags que se colocan en el panorámico, ¿sí? Podemos colocarle en diferentes tipos o en diferentes posiciones del panorámico, ¿no? Estos tags siempre van a recibir una señal por parte de esta antena, ¿sí? De este tipo de antenas tenemos de alcances de hasta los 10 o los 6 metros. ¿Y qué es lo que hace que nosotros tengamos un diferencial muy bien marcado a nivel de tecnología? Es este equipo que es un filtro. Ese equipo, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la importancia, es el que nos permite tener aquí una mayor eficiencia del funcionamiento de los ingresos y también en el controlador de acceso una mayor gestión a nivel de eventos, ¿sí? Y ya les voy a decir cómo es que funciona. En algunos casos, por ejemplo, tenemos vehículos. Esta es una fotografía de uno de nuestros clientes. Él, por ejemplo, es un cliente que se presenta aquí en Colombia y lo que vemos es que en su panorámico de su vehículo tiene 3 tags, ¿sí? Uno que es con el que ingresa a su oficina, que es un tag de CDBI, ¿sí? Que está aquí en la parte superior del panorámico, ¿sí? Aquí hay un segundo tag, ¿sí? Aquí está el de CDBI y aquí está otro segundo tag, que es un tag que se utiliza en peajes, ¿sí? Y hay un tercer tag que él utiliza, ¿sí? Que es cuando él ingresa a su hogar o donde él vive, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que una antena, todas estas tecnologías son tecnologías UHF. Entonces, cuando un vehículo de estos se presenta en la entrada, en el portón o en la pluma vehicular, ¿sí? Recibe la señal de estas 3 antenas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, la antena recibe todas esas 3 señales y lo que ocurre es que si no contáramos con el filtro, ¿sí? En este caso, por ejemplo,
que vimos que el tag de la oficina es un tag CDBI, cada tag tiene un número. Entonces, este tag envía este número y el filtro lo que hace es que recibe esta señal, dice, ok, es una tag de CDBI, entonces lo deja pasar a la base de datos del controlador, ¿sí? ¿Qué pasa con los otros dos tags? Que al existir este filtro no se encuentran estos tags codificados y lo que hace es que no permite que ese tag pase, o este tag, tanto la información del tag del peaje como la del tag del hogar, ¿sí? Y la única que pasa es el del tag de CBI. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando no se cuenta con este tipo de filtro, el sistema o la base de datos empieza a llenar de información que no es importante. Por ejemplo, aquí ya vemos que entonces se presentaban los tres, solamente pasó la información del tag de CDBI y esa información llega aquí a la base de datos, ¿sí? ¿Cómo funcionaría si no tuviera el tag o perdón, el filtro, ¿sí? Entonces, en una antena cualquiera, ¿sí? Recibiría la información de los tres tags, ¿cierto? Pasaría esa información a la base de datos, pero ¿qué pasa? Como el único tag que está codificado es el de CDBI, este es el evento que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, lee el tag, dice que el acceso es concedido y es de una tarjeta o un tag que tiene este número, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los otros dos tags? En ese momento los va a leer, los va a dejar pasar y va a haber eventos desconocidos. Estos eventos desconocidos constantemente van a estar llenando la base de datos. Entonces, cuando un operador ve esto, va a decir, oiga, mire, o lo primero que piensa es decir, mire, estamos leyendo tags que no están codificados o estos eventos están llenando en la base de datos de información basura o información que no es relevante. Entonces, ¿qué pasa? Que también mientras que se abre la barrera vehicular o se abre el portón, se va a demorar porque estos son eventos que van a generar tiempos de 1, 2 o 5 segundos. Entonces, ¿qué pasa? El sistema se pone demasiado lento. Entonces la barrera se va a demorar en abrir o el portón se va a demorar en abrir. ¿Por qué? Porque puede que en una primera lectura lea el tag de CDBI o pueda que lea esto, el del peaje o el del hogar, ¿sí? O en cualquier, o vamos a tener una probabilidad de que en cualquiera de estas combinaciones solamente lea el tag de CDBI. Entonces vamos a tener un sistema lento, una base de datos con bastante información que es redundante o información basura. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, de las características que nosotros vamos a tener aquí es que al contar con un filtro, ¿sí? No importa si tenemos 4, 5 o 7 tags, porque hemos visto vehículos donde, por ejemplo, en algunos países, como Panamá, donde tenemos incluso hasta 3 tags de peajes diferentes, más el tag de la oficina, más el tag del club social, más el tag de donde vive la persona, ¿sí? Están enviando información. Entonces, ese es un diferenciador bastante interesante a nivel de que nuestra tecnología UHF cuenta con ese filtro, ¿sí? Entonces, este es el que vamos a tener muy marcado y las personas que han trabajado ya con diferentes tipos de tecnologías donde no se cuenta con un filtro o no se encuentra con una codificación del tag, cuando un panorámico, como lo vimos en el ejemplo, tiene muchos tags, va a empezar a llenar la base de datos de bastante información que es basura o es información redundante. Eso a nivel de tecnología UHF. Ahora bien, vamos a ver la parte inalámbrica, que es lo de radio. Entonces, nosotros tenemos este producto, ¿sí? Que es un receptor inalámbrico, ¿sí? El cual cuenta con dos salidas de contacto seco, un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado, el cual podemos enviarle información a una pluma vehicular, ¿sí? O una barrera vehicular o a un portón para que se haga la apertura, ¿sí? ¿Cómo funcionan por lo general este tipo de receptores en la industria? Él internamente tiene una memoria y aquí se van almacenando los controles remotos o los llaveros, ¿sí? Y ¿cómo se programan? Por lo general en la industria existe un control maestro y ese control maestro se programa y después ese control maestro empieza a hacer clonación de controles. Por ejemplo, cogemos el control maestro, lo programamos como maestro y de ese control vamos clonando, por ejemplo, 10 controles o 20 controles o 50 controles, ¿sí? Hasta ahí, digamos que en su funcionamiento de programación es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando se presenta una falla de seguridad? ¿Qué es una falla de seguridad? Que, por ejemplo, una persona extravió un control, ¿sí?
o se extravió el control maestro, ¿sí? Entonces, si se perdió un control, ¿qué tiene que hacer la persona que administra este tipo de receptores? Tiene que pedir todos los controles nuevamente, ¿sí? Borrar todos los que tienen acá y nuevamente programarlos todos. Y a la persona que se le perdió el control, darle uno nuevo y programarlo nuevamente, ¿sí? Eso en el caso que sea un control que ha sido clonado para dárselo a los usuarios. En el caso de que se pierda un control maestro, ¿qué tienen que hacer? Igualmente, como no tienen opción de poder programar nuevos controles, tienen que nuevamente recoger todos los controles, borrarlos del receptor y volverlos a programar. ¿Cómo es nuestra solución? Nuestra solución, primero, es que toda la programación se hace a través de un smartphone, ¿sí? La conexión que se hace entre el smartphone y el receptor es una conexión Bluetooth. Y aquí nosotros sí podemos hacer o agregar controles uno por uno o por lotes también. Y si se llega a perder uno, se puede retirar únicamente ese control. No necesitamos tener que hacer un borrado de la totalidad de los controles, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se maneja desde el app, ¿sí? Entonces, es una muy buena herramienta a nivel de, primero, funcionalidad en el proceso de tener que programar los controles y en caso de seguridad, si se pierde algún control o si necesitan reemplazar uno nuevo o pudo haber que uno se haya dañado también, pueden liberar espacio de esa capacidad que él tiene de 250 controles e irlos programando paulatinamente, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que vamos a encontrar también es que nosotros tenemos un cifrado que se llama keylog. Muchas de estas comunicaciones, o nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en los diferentes países, que estos tipos de controles son de una fabricación incluso muy artesanal y muy local. Entonces, cumplen su función de poder hacer la apertura de una puerta o de un portón o de una pluma vehicular, ¿sí? Pero fácilmente los pueden clonar y pueden escuchar las comunicaciones entre el control y el receptor. En nuestro caso, si alguien quisiera colocar un equipo para escuchar esa comunicación, no lo va a poder hacer porque es un cifrado que lo que permite es que esa comunicación siempre esté protegida, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder ver nosotros en estos momentos, ¿sí? Tener una comunicación segura, poder tener una seguridad también cuando se pierden o se extravían o necesitamos agregar controles, ¿sí? Entonces no vamos a tener ningún tipo de problema con este tipo de comunicación. Ok, eso es a nivel de lo que es RAL y lo novedoso que tenemos, ¿sí? Ahora, podemos recibir tanto controles de radio, que son los nuevos controles que nosotros hemos manejado desde hace unos 10, 12 años hacia adelante, pero mucho antes manejábamos controles Cerone, que fue la primera línea inalámbrica que tuvimos. Entonces, este tipo de receptor nos permite tener tanto de las dos dentro de las dos referencias. Y porque cada una de ellas funcionan con diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces, el receptor nos va a poder recibir las dos marcas o las dos líneas de producto, tanto de Radium como Heron. ¿Y por qué decimos que también elegir esta solución? Porque también me permite tener múltiples instalaciones. Entonces, pensemos en un instalador, en un técnico, que no solamente tiene un cliente, sino que tiene, por ejemplo, 5 copropiedades y en cada una tiene de a 2 receptores de estos. Entonces, en una sola aplicación va a poder tener todo este tipo de receptores y, no va y va a tener toda la información almacenada en su celular. ¿Esto qué permite? Que entonces cuando él necesita hacer un mantenimiento o cuando él lo llamen porque necesita vincular más controles o reemplazar controles que hayan tenido ya su vida útil, entonces lo va a poder hacer de una forma muy fácil, ¿sí? Entonces facilita el ahorro en tiempo de programación, instalación, seguridad y puede tener múltiples sitios en una sola aplicación. Si también, por ejemplo, necesitan un usuario para que el administrador del conjunto también pudiera hacer este tipo de agregar controles, por ejemplo, lo van a poder también hacer, se le puede crear un perfil. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es novedoso porque la mayoría de la industria lo hace de una forma muy, muy, muy estándar, ¿sí? Aquí sí tenemos una mayor facilidad apoyándonos a nivel de seguridad y también de funcionalidad con nuestro smartphone, ¿sí? Eso es lo que tenemos a nivel de radio y de contarles por qué utilizar este tipo de soluciones. Ahora bien, en Atrium o en Crypto, ¿sí? Nosotros anteriormente no contábamos con programadores de tarjetas directamente en el computador o en el servidor donde se hacía. Nosotros, ¿cómo las programábamos? Las programábamos acercándolas a uno de nuestros lectores que se encontraban en la instalación. Pero muchas veces los instaladores necesitaban también en el computador tener una herramienta para poderlo hacer. Entonces, anteriormente no contábamos con esa herramienta
Inicialmente arrancamos con una herramienta que era una llave USB, ¿sí? O un pendrive que se conectaba en el computador y aquí encima se colocaba la tarjeta y se programaba. Entonces permitía tener una base bastante sencilla de los usuarios y en caso de que necesitara uno hacer una restauración de un backup, desde aquí uno lo podía hacer. Entonces empezamos arrancando con una solución de 125 kHz, que son las tarjetas de baja frecuencia. Posteriormente lo llevamos también para tarjetas MyFair Classic, ¿sí? Y hoy en día ya tenemos también un programador de este tipo de tarjetas que es netamente para cripto. Entonces, Crypto o Atrium Crypto es un panel que maneja tarjetas de alta seguridad, lo que son tarjetas de Spire EV1 y EV2. Entonces, con este programador lo podemos también utilizar. Entonces, algo que es nuevo en la industria es un programador que se conecta mediante USB a cualquier equipo de cómputo, llámese un desktop o un laptop que vamos a poder tener, ¿sí? ¿Cuál es la gran ventaja? Que estas credenciales que vamos a poder tener aquí con estos programadores en la categoría de alta seguridad, vamos a poderle colocar el cifrado que nosotros queramos. Entonces estamos colocándole máxima seguridad a este tipo de credenciales y con este tipo de programadores. ¿Qué es lo que también vamos a tener ahora nuevo a nivel de software? Entonces, Atrium siempre se ha caracterizado que hemos ido siempre desarrollando el software, ¿sí? Y muchas veces lo hemos ido mejorando en su interfaz visual. Hoy en día ya podemos tener una interfaz muchísimo más atractiva y de más fácil gestión para cualquier tipo de operador. Entonces aquí vamos a ver algunos iconos que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, ya hoy en día, para las personas que han trabajado con Crypto o con Atrium, vemos que también hay unos iconos que ahora vamos a poder utilizar como visitantes, ¿sí? Ojo, no es un control de visitantes, sino que vamos a poder designar algunas tarjetas para que las podamos tener en un cajón y cuando lleguen visitantes, entregárselas y poderles asignar sus respectivos niveles de acceso y las puertas por donde van a entrar. Entonces, esto ayuda mucho porque a Atrin le hacía falta eso. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo mejoramos, lo desarrollamos para el tema de visitantes, ¿sí? ¿Qué otras funciones pudimos colocar? Por ejemplo, muchas veces y esto pasa mucho con nuestros clientes que utilizan credenciales, por ejemplo, virtuales. Entonces, cuando cargaban su credencial en su smartphone y no había sido dada de alta aún, no se contaba con un icono. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este icono, ¿sí? Que son fechas o iconos que nos van a decir cuando una credencial se encuentra en proceso de activación o se encuentra cargada pero no está activada, ¿sí? Lo mismo para saber cuando un usuario qué tipo de identificación tiene, si tiene una tarjeta física, si tiene un PIN de seguridad o si tiene una credencial virtual o también, por ejemplo, si tiene identificación por biometría, ya sea dactilar o facial. Entonces, por ejemplo, tenemos estos iconos que estamos viendo acá. Entonces, es algo nuevo que vamos a tener. Que tenemos, perdón, ya, como en los controladores. Ahora, ¿qué es lo importante? Saber que la versión del software es la que encuentran en la página y la versión es esta, que es la última, ¿sí? Y que aplica tanto para paneles cripto como para paneles tradicionales. Entonces, los paneles tradicionales de Atrium son los que tienen referencia a 22. Se debe garantizar que mínimo el firmware sea 5.0 y los cripto, que son los que tienen A22K, el firmware que tiene sea 3.02. Todo esto ya se encuentra en la página y si están suscritos, pues lo pueden descargar y hacer la actualización de los equipos. Igual, si tienen algún tema de algún apoyo para poderlo hacer, se pueden apoyar con Intrade ahí con el departamento técnico de ellos que lo maneja, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a poder ver, ¿sí? ¿Y qué otras funciones vamos a tener en el software? Por ejemplo, que también ahora podemos hacer carga de lotes de tarjeta en la versión web, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a poder ver ahorita, ¿sí? Ahora bien, ya con eso termino lo que es la presentación de slide, pero vamos a verlo ya cómo se ve en el software. Permítanme un momentico, va a hacer el cambio de pantalla para que puedan ver lo que tenemos ahorita. Ok, entonces, eso, listo. Entonces aquí vamos a tener nuestro software, ¿sí? Vamos a ver aquí
vamos a ver, por ejemplo, dónde podemos ver nuestra versión. Entonces, aquí en el icono de Adrian, cerca de, entonces vemos que nuestra versión de software es la 7.03328. Sí, es lo primero, ver la versión del software. Muchos clientes lo tienen en versión 4, versión 5, entonces la pueden subir directamente sin pasar por la versión 6, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Entonces, es primero validar la versión que se tiene. Y segundo, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí en el hardware la versión del controlador que tenemos, la versión del firmware. Entonces, aquí vemos que nuestro firmware es 3.020084. Entonces, con estas versiones ya vamos a poder ver las funcionalidades de nuestros iconos. Entonces, lo primero, vamos a ver entonces es cómo funciona y lo que es más atractivo cuando creamos los visitantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Vemos aquí ya el icono de visitantes, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a buscar unas tarjetas que yo ya había creado o se pueden buscar aquí fácilmente. Entonces, miren, aquí en esta parte vamos a poder ver que estas dos tarjetas yo las creé como visitantes del piso 2, ¿sí? Un piso 2 que yo tengo, y le puse a cada una visitante. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Primero es que podamos ver que dentro de las tarjetas de que podemos tener, tanto los que ya son usuarios y tarjetas que queramos utilizar como visitantes, los vamos a poder identificar fácilmente. ¿Esto para qué también me sirve? Para poder sacar reportes, ¿sí? Entonces aquí vamos a primero ver que estas tarjetas son de visitantes, ¿sí? Y los iconos que vamos a poder tener aquí. Entonces, cuando se encuentran, por ejemplo, en este momento se encuentran todos que tenemos el checklist verde es que está activo. Si yo creo el usuario, ¿sí? Y está pendiente por proceso de aprobación, entonces aquí en el icono vamos a ver donde dice en el estado que se encuentra pendiente, ¿sí? Que aparece con esto, como con este símbolo de calendario, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver primero a nivel de los usuarios, ¿sí? A nivel de tarjetas, vamos también a ver las que se encuentran como tarjetas de visitantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta que son tarjetas físicas, que son tarjetas de visitantes, ¿sí? Es lo primero que vamos a ver. Ahora bien, eso lo vamos a ver de interfaz en el software de Azure. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en el software web? Un momentico, cambio de pantalla. Y vemos la parte web. Ok, entonces aquí, por ejemplo, ya vemos en la parte web también, ¿sí? Que tenemos las tarjetas de usuarios, ¿sí? Y miren que aquí aparece el icono, aquí donde me paro, aquí donde dice visitante 2 pisos, y tiene este tipo de icono, ¿no? Que sabemos que es una tarjeta de visitante. Entonces, va a poder ser de mucha más ayuda poder ubicar este tipo de tarjetas, ¿sí? Igual también si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, ¿sí? Ver la ubicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, en usuarios, yo puedo ver la ubicación y puedo ver qué visitantes se encuentran en ese momento en el interior o se encuentran en el exterior. Ahorita yo en este momento las tengo como si los visitantes estuvieran dentro de mi instalación, ¿no? Entonces, es una forma fácil de hacer gestión de visitantes sin tener un módulo de visitantes y utilizando las tarjetas que yo puedo entregarle a un visitante, ¿sí? Entonces, eso es lo de las mejoras que vamos a tener ahorita o que tenemos ya tanto en el software como en la versión web, ¿sí? Entonces, vamos a poder utilizar fácilmente. Entonces, si queremos que en algún momento un supervisor quiere ver cuántos visitantes o usuarios se encuentran por nivel de acceso o en toda la instalación, esta va a ser una forma de poderlo hacer. ¿Sí? Otra de las características que también desarrollamos y que estamos teniendo aquí es la carga, ¿sí? De tarjetas, ¿sí? En este caso, por lotes, ¿sí? Que en la versión web anterior o en las versiones anteriores no se podían hacer. Entonces, por ejemplo, aquí vemos todas las tarjetas que se encuentran, por ejemplo, cuando son credenciales virtuales, las vemos con este icono de un smartphone, ¿sí? Por ejemplo, es una credencial virtual que se generó, pero no se ha asignado al usuario, ¿sí? Entonces, son esas que podemos nosotros tener ahí, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos por lotes? Entonces, lo primero que hacemos es que
nos dirigimos aquí al tipo de usuario y nos mandamos, y con lo que hacemos es que cambiamos a un modo avanzado. Cuando cambiamos a ese modo avanzado, nos paramos sobre tarjetas y aquí decimos, bueno, ahora vamos a cargar tarjetas por lote. Entonces, yo le digo, vamos a cargarlas. Aquí decimos la cantidad de tarjetas que yo voy a cargar. En este momento le voy a decir que, por ejemplo, voy a cargar 5. ¿Sí? 5 tarjetas. ¿Con qué prefijo quiero arrancar? Entonces puedo decirle que voy a arrancar con la 15, 15, 23. ¿Sí? Le decimos que si queremos también que agreguemos usuarios o solamente creación de la tarjeta. Voy a decirle que sí, que voy a crear los usuarios, ¿sí? El formato del tipo de tarjeta que quiero utilizar, entonces digámoslo que sea un formato universal. Aquí manejamos los tradicionales de 26, 30, 44 bits, ¿sí? Digámosle que sea un formato universal, ¿sí? Y el número de tarjeta que queremos utilizar. Entonces digámosle que arranquemos como, por ejemplo, 256, ¿sí? Incluso aquí podemos decir, si queremos generar estas tarjetas como visitantes, le decimos que sí o le decimos que no. Digámosle que sí para que veamos incluso cómo podemos asignar ese tipo de tarjetas, ¿no? Y desde aquí también le podemos asignar el tipo de nivel de acceso. Entonces, digámosle que sea un nivel de capacitación. Digamos que vienen unos visitantes y van a tener un nivel de acceso y capacitación, el cual también tiene ya previamente configurado un horario. Listo, le decimos que cree el nivel de acceso, le decimos que cree ¿sí? Entonces aquí me sale dice, usted va a crear 5 tarjetas consecutivas, ¿sí? Con el número, dice, ¿desea continuar? Digámosle que sí. Listo. Ok. Y le decimos ok. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer ahorita? Vamos a ir a buscar usuarios. ¿Listo? Y miremosla aquí, entonces aquí se crearon estas 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas, ¿sí? Con este número, ¿sí? Entonces podemos cargar ese tipo de tarjetas, ya sea perdón, aquí creamos los usuarios, ¿sí? Porque sí, dentro de usuarios. Y si quisiera ver las tarjetas también, entonces vamos a mirar las tarjetas. Y debemos tener 5 tarjetas, ¿sí? Que se crearon y están pendientes de autorización, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a poder ver. Entonces, usuarios. Y aquí tenemos las tarjetas. ¿Listo? Es una forma en la que esto anteriormente no se tenía y ahora se puede hacer desde la parte web. ¿Qué es lo que facilita esto? Cuando, por ejemplo, no tengamos la opción de poder conectarnos directamente el software con el controlador, pero tenemos conexión desde un navegador web. En este caso, yo estoy utilizando aquí Google Chrome. Puedo hacer todo este tipo de carga de información. ¿Sí? Y por último, para mostrarles en el software, para terminar de aquí, otra de las mejoras que se hizo a nivel del software es el tema de reportes. Permítame nuevamente, me vuelvo al software. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? En informes, ¿sí? Tenemos los informes, ¿sí? Entonces ahora los informes nosotros podemos tener diferentes tipos de plantillas o se pueden generar plantillas, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Con el fin de que yo pueda hacer tanto ya carga de información, ¿sí? O que yo pueda definir un nuevo informe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo generar esas plantillas de acuerdo a los eventos que yo voy a poder manejar, a los eventos de acceso, a acciones de los operadores o a usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy en eventos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, yo tengo creadas 1, 2, 3 plantillas, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, escójame la plantilla de visitantes y genéремelo desde, hoy es 9, digamos, desde hoy 5, ¿sí? Hasta el 9, ¿sí? El tipo de información, entonces que sea un horario, qué usuarios añadí y evento de que añadí usuarios, ¿sí? Y los usuarios, entonces yo puse aquí estos de acá, ¿sí? Que son los usuarios que yo le puse que eran visitantes. Le digo que me lo genere. ¿Listo? Y en ese cada momento, pues me dice que estos usuarios fueron generados, ¿sí? En este caso. Entonces ya puedo yo crear plantillas, ¿sí? Lo único que yo hago es que las puedo personalizar totalmente, ¿sí?
Por ejemplo, puedo tener aquí una plantilla también de acceso. Vamos a mirar en acceso. Entonces, por ejemplo, en eventos de acceso tengo parámetros de eventos de puerta. Entonces aquí tengo solamente acceso de visitantes, ¿sí? O puedo generar también aquí acciones de operadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en acciones de operadores no tengo ninguna plantilla creada. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva que se llame inicio de sesión. Vamos a ver. Le decimos desde cuándo, digámosle que desde el 1 de junio hasta hoy 9 de junio, a ver, entonces evento, entonces digámosle que todo, y usuario, digámosle también que, digámosles que todos también, ¿listo? Y le dimos a generar. Ah, ok. Primero tenemos, ok, aquí generamos, por ejemplo, esto y le damos guardar. Cuando ya guardamos, él nos dice una ruta donde nosotros vayamos a tener guardada esa plantilla, decimos que ok, y entonces aquí ya aparece esta función, ¿no? Si queremos hacer esto, podemos seguir guardando diferentes tipos de plantilla. Con eso, vamos a tener una forma muchísimo más eficiente de poder hacer la gestión de los reportes, ¿sí? Por ejemplo, veamos un tema de usuarios. Aquí en usuarios, ¿sí? Ah, ok, aquí ya generamos este, ¿no? Entonces aquí decíamos evento, decíamos que todos los que nosotros creamos y los usuarios son los que tenemos. Entonces, cuando han sido añadidos. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué hicimos? Ahorita añadimos los últimos 5, ¿no? Que fueron estas 5 tarjetas que creamos aquí, ¿sí? Usuario y tarjeta. Creamos usuarios y creamos tarjetas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos usuarios creamos? Creamos 5 usuarios y creamos también 5 tarjetas. Eso fue lo que hicimos en este momento. Entonces, esta es otra de las funcionalidades que anteriormente no contábamos con Atrium, ya se desarrolló también y se hace directamente acá. Entonces, facilita un poquito mejor o mejora el tema de reporterías o de reportes, ya sea por usuarios, acciones de operadores o acciones de hardware, ¿sí? Y ya quedan guardadas totalmente las plantillas y se pueden generar directamente ya cuando uno las tiene preestablecidas, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas que vamos a tener ahorita con Azure. Bueno, con esto ya finalizo la parte de la demostración, ¿sí? Voy a dejar entonces aquí a revisar la caja de chat y ver si tenemos algún tipo de pregunta que podamos hacer por acá. O si alguien tiene ahorita una pregunta, pues que lo podamos hacer. Entonces, veamos a ver qué hay por acá. Ok, por aquí Lenny nos dice que si Lenny tiene algunas preguntas con los cuales lo podamos apoyar. Entonces, Lenny, si quieres, puedas escribirlas o si puedes, Giovanni, no sé si pueda él habilitar el micrófono o se lo podamos habilitar. Listo, se han habilitado los micrófonos. Muchísimas gracias, muy amable don Nicolás Gallo, muy amplia su explicación, muy práctica también. Mucho gusto desde Costa Rica. Un saludo también a todos y a todas los asistentes. Efectivamente, quisiéramos hacer unas consultas un poquito tal vez más puntuales con respecto a lo que es la parte de hardware, específicamente en lo que es instalación. Tuvimos dificultad con respecto a la comprensión de la topología que podíamos utilizar con un controlador y no estábamos muy claros sobre digamos, el tema de la expansión del sistema, empezando porque creíamos que con el controlador se podían trabajar diferentes, digamos, puertas, diferentes accesos, pero después parece que nos entendimos mal o creímos que se iba a requerir como una especie de cuarto de controles para poder tener los diferentes hardware, digamos, montados en las necesidades. En el caso nuestro, la topología de interés es aproximadamente para un edificio de unas 30 puertas, es lo que estamos con la intención de trabajar, pero en este momento, dentro de un momentito, yo primero les estoy pasando para que tengan ustedes el modelo específico del controlador que tenemos, de la tarjeta. No sé si quisieran ampliar un poquito el tema, mientras tanto les pasamos el dato, o por lo menos por escrito se los dejamos para seguir después en contacto y ampliar estos horizontes. El tema es con Atrium,
Muchas gracias. Ah, es con Atrium, ok. ¿Y estás trabajando con Atrium Crypto o con Atrium, Atrium solamente? Atrium solamente. Ok, entonces el panel de Atrium te permite hacer en una instalación en total, ¿sí? Te permite tener 50 controladores por IP, ¿sí? Y por cada controlador vas a poder tener 4 expansores por RS485, ¿sí? Entonces, por IP vas a poder tener entre punto de red y punto de red 100 metros, ¿sí? Que eso es lo que te da un cable estructurado o una infraestructura de red. Y entre el controlador y controlador por RS485 te va a poder expandir hasta 1220 metros. Entonces, ¿ahí de qué dependemos? Es de la topología que tú me dices que vas a tener de las 30 puertas. Muy factiblemente, hay veces es bastante complejo con poder tener pues 30 puntos de red, ¿no? O que todas las puertas sean con un controlador de red, ¿no? Entonces, pues tú te puedes apoyar en que un controlador sea punto de red o que tenga conexión de red y el otro por un RS485, ¿sí? Ahora bien, si tú necesitas que de pronto te apoyemos con el tema de cómo se hace el diseño y cuál sería la mejor recomendación para hacer la expansión, ya sea por disponibilidad de puntos de red o por puerto RS485, lo podemos mirar, ¿sí? Pero ten presente que cada controlador IP en Atrium te recibe máximo 4 expansores por RS485. Y puedes tener conexiones en cascada, tipo estrella o combinación de cascada y estrella, ¿sí? Entonces ahí no va a haber problema por esta parte en la expansión en RS485. Excelente. Le agradecería cualquier cosita más bien, no, Nicolás, si eventualmente, me imagino que al final van a compartir el video de la charla, que luego lo están Sí, documentando, me y parece muy valioso, y si de que nos quieres dejes también como un contacto. también de la charla, y si quieres aquí también te podemos dejar los datos, por si necesitas un apoyo un poquito más de apoyo en el diseño de la ingeniería, lo podemos hacer ahí, nos conectamos con Jafet y que es el encargado y lo miramos, ¿vale? Genial, genial, excelente. Listo, perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta o ya con eso ya? No sé si el compañero Jairo, que está también en línea, pero no sé si eventualmente Jairo también quería aportar. Claro que sí. A ver, veamos si Jairo está por aquí. A ver. Jairo Alvarado, ¿es? Sí, correcto. Ok, Jairo, si ahí lo vemos que está conectado, vamos a ver si puede abrir su micrófono y si tiene alguna otra duda, pues también ahí la solucionamos de una vez. Muchas gracias, muy amable. Aló, Jairo. Jairo, te escuchamos. Sí, no, bueno, buenos días, muchas gracias. Nada más que todo era esa pregunta, don Lenny, porque cuando fuimos a la charla ahí trae, se nos había explicado una cosa o como entendimos mal, entonces sí, no teníamos esa verificación a ver cuántos puertos podíamos llevar por un panel. Entonces era esa misma pregunta, a ver, para Ok, después si nos pueden perfecto. ayudar con eso. No, claro que sí, entonces si quieren lo vemos después, pero sí, tengo pendiente de coordinar con Jafet y lo vemos entonces, ¿listo? ¿Alguna otra Gracias. pregunta, alguna otra duda a los demás asistentes? No, bueno, Don entonces, Nicolás, don Nicolás, sí, disculpe, nada más hago la observación, pero igualmente se lo voy a facilitar. No sé si eventualmente vamos a quedar después enlazados por esta vía o por WhatsApp. El controlador que tenemos es un A22 con la versión de software era 4.10, la 4.1, 4.10. Hay que actualizarlo, obviamente, ¿verdad? sí, no, le recomendamos, lo que nosotros siempre recomendamos es que siempre le den una pasadita, voy a escribir aquí en el chat, si quiere la página de nosotros, si ¿No? escriben, nosotros le damos se demora en darles el acceso entre 1 o 2 días. Em, Mientras que hacemos la validación, escriben ahí
y de ahí pueden descargar el software. Sí, claro, si está en versión 7, en versión 4 hay que llevarle la 7 y también muy seguramente hay que hacer la actualización del firmware del controlador. ¿Listo? Excelente. Entonces ya con eso dejamos, como dicen, los equipos último modelo y van a ver que van a trabajar mucho mejor con todas estas mejoras que tenemos acá. Genial, eso suena magnífico. Muchas gracias, muy amable. No, con el mayor de los gustos, Len. Bueno, ¿quién más tenemos? ¿Alguna otra duda para los asistentes? ¿No? Creo que no, ya. No, perfecto. El webinar, sí, el webinar va a ser grabado, se les va a hacer compartir. Ok, Karen, muchísimas gracias. Bueno, entonces, Giovanni y Daniela, muchísimas gracias a todos por el tiempo también y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Nicolás, muchas gracias a todos los que asistieron. Les comunicamos que para el próximo mes vamos a tener certificación de Centauro con la nueva actualización del C900K. Va a acompañarnos don Nicolás, va a ser presencial acá en las oficinas de Intrade, entonces para los que estén interesados pueden pedir la información a su vendedor o igualmente pueden escribir al chat de Intrade de promos y con gusto les pasamos la información. Esperamos ojalá puedan capacitarse la mayor cantidad de clientes. Centauro, como lo decía Nicolás, es uno de los productos estrella de CVI y de las soluciones más robustas que ellos presentan. De verdad, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Giovanni, muchas gracias a todos los que asistieron por parte de Intrade. Si tienen alguna consulta como la de Don Lenin, igual pueden comunicarse con nuestro equipo de soporte y ellos con mucho gusto les pueden ayudar en todas estas inquietudes, tal vez un poquito más a la mano porque están acá en Costa Rica, ¿verdad? Claro que sí, Daniela. Entonces, no siendo más, igual quedamos pendientes de enviarle la invitación. Muchísimas gracias, Nico, Dani, a todos los asistentes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.